Como siempre es un gusto, amigos de TVO Deportes, saludarles. Y bueno, pues hoy vamos a conocer a un orgullo orizabeño, que ella es Ista Rizzo, quien bueno, pues ella estuvo participando en una competencia internacional de paracaidismo y obtuvo excelentes resultados. Me da gusto recibirla aquí en las instalaciones de TVO Canal. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, felicidades y háblanos un poquito de este gran evento que participaste y que sin duda alguna pusiste en alto el nombre de México. Gracias, Toño, por invitarme. Sí, estoy muy contenta. Tuvimos la oportunidad de participar en esta competencia llamada Cloud Games, que organiza Skydive Chicago, una zona de paracaidismo de Estados Unidos, en la que recluta a todas las zonas de paracaidismo de Estados Unidos e invita a otros países a participar. En este caso, en México, Skydive Cuautla fue la zona de paracaidismo que se afilió, que participó en esta competencia. Fuimos solo 2 equipos mexicanos, uno de 4 personas y el mío de 3. Nos nombramos autonombre Mexilocos. Y lo que hicimos fue, bueno, inscribirnos en la competencia. En este caso fui la única mujer mexicana en participar y esperar los días de la competencia, que fueron del 10 al 12 de junio. Fue un viernes, sábado, domingo, me parece. Y lo que nos dan es como una guía de los saltos que se están calificando. Entonces, lo que hicimos fue entrenar más o menos algunas figuras que nosotros ya teníamos planeadas, y a la mera hora, el mero día te envían, antes de tu salto, la figura que tienes que hacer en ese momento. Entonces, sí es como sorpresa, pero pudiste haber entrenado algunas partes, ¿no?, de la figura solicitada. Nos preparamos, agarramos nuestro equipo, subimos al avión, y ahí hay un camarógrafo que es un paracaidista también, que trae una cámara, y él va pues flotando o volando sobre nosotros que vamos haciendo la figura. Ya pudimos hacer las figuras que nos mandaron y enviarlas. Durante ese periodo, bueno, estuvo muy constante, muy sonado lo del Popocatépetl, que había muchísima ceniza y estaba prohibido, de hecho, sobrevolar hacia donde estuviera dirigida la ceniza. Y en esos 3 días, de hecho, casi los 3 días estuvo sobre Cuautla, y entonces no se permitía volar y estuvimos como espera y espera y espera. Y al final del último día sí tuvimos oportunidad de hacer unos cuantos saltos, y por el mismo como rush o la presión de tenemos que compensar, ¿no?, esa falta de quizás de la cantidad de saltos requerida que consideramos para tener un buen puntaje, en pues hacer un mejor papel, ¿no?, del que teníamos planeado. Y bueno, hicimos lo que aprovechamos a hacer en ese tiempo, y enviamos los videos. Al final, los resultados finales fueron hasta el siguiente día, y ya en el siguiente día, en la transmisión en vivo, bueno, dieron los resultados en el que el equipo mexicano había ganado en nuestra categoría. Oye, fue muy difícil, después de este momento de tensión de decir, a ver en qué momento ya puedo subirme al avión, aventarme, porque como bien lo dices, la tensión, la preparación, también tiene que ver mucho de la mano. Que no te hayas desconcentrado, creo que hizo el que tú obtuvieras este lugar, ¿no? Pero es un trabajo en equipo que tienes con muchísima gente y que, bueno, pues sacaron un resultado impresionante, ¿no? Gracias. Sí, claro, juega mucho el rol de mental, cómo tú mismo te autopercibes y también cómo te sientes preparado, ¿no? Sabíamos que habíamos hecho un buen papel entrenando antes, entonces teníamos las habilidades para hacer un buen papel, pero la presión de factores que están fuera de tu control también juegan un rol importante, en el que te sientes impotente, de que no es porque yo no quiera, sino porque las condiciones no me lo permiten. Y en algún momento sentimos que íbamos a quedar fuera de la competencia sin ni siquiera haber tenido la oportunidad de pues mostrar lo que podíamos hacer, ¿no? Pero afortunadamente sacamos provecho de esos pues pocos saltos que logramos hacer, y pues sí, muy, muy orgullosos. Es un trabajo en equipo. O sea, es importante que tú, aparte de que, bueno, estás consciente de tus limitaciones también, ¿no?, como individuo, también sepamos cómo vuelan los demás, volar seguro, y también el equipo que está en tierra, que son las personas encargadas de seguridad, etcétera. Y también había como un jurado aquí mismo en México que se encarga de que durante ese salto sí fue el que, ¿sabes? Como no hay segundos intentos, sino Sí. tienes un papelito de, bueno, este es mi salto número 1, voy a hacer tal figura, y está grabando todo el tiempo el camarógrafo. Se hace todo el salto, se aterriza, y luego en cuanto llega tiene que pasar el video que envían a Estados Unidos, y ya ellos deciden, ¿no? O sea, al final nosotros ni siquiera lo vimos. Pero bien, creo que cuando uno se enfoca y aplica pues, por lo que entrenaste, pues el resultado va a ser bueno. A mí me entra una duda y creo que a todo nuestro auditorio. ¿Cuánto es el tiempo
que desde que te lanzas hasta que llegas a tierra y cuánto es el tiempo que tienes que hacer de esa figura? Ya. Ok, el salto, de hecho, el salto dura unos 60 segundos de caída libre y después el vuelo bajo copa, cuando ya abres el paracaídas, ya ahí depende, ¿no? Por ejemplo, yo sí me tardo mucho tiempo en bajar, con unos 5 minutos tal vez, ¿no? Y ya, pero lo que ellos califican son los primeros 30 segundos. Entonces, desde que sales del avión, los primeros 30 segundos son los que cuentan, porque podrías seguir haciendo la figura más tiempo, pero ya no los cuentan, o sea, desde que saliste hasta que los 30 segundos ahí le cortan. Pudiste haber hecho más puntos después, pero ya no son válidos. Ahora, esta es la medalla de primer lugar. Muéstranos, por favor. Esta es la medalla de los Cloud Games, nuestra categoría, Three-Way, que somos 3 personas haciendo una figura y con nuestro camarógrafo que también es parte del equipo. Muy Ahora, después de este gran resultado, ¿qué sigue? Digo, porque esto ya viste, ya probaste las mieles del triunfo, quiero entender que vas a seguir participando, ¿no? Claro, de hecho es mi primera competencia de paracaidismo. Apenas hubo una local en Skydive Cuautla con puros equipos mexicanos y también en ese caso pues Mexi Locos participó y también ganó el primer lugar. Entonces, pues es muy satisfactorio, más que la competencia no es por los demás, sino es por uno mismo, para ver cuánto has avanzado. Entonces, esta competencia es anual y pues claro que tengo muchas ganas de entrar a la siguiente, al siguiente año. Y hay otras categorías también de más personas, por ejemplo, o de otro tipo de disciplinas. Dentro del paracaidismo hay varios tipos como de disciplinas, así como en las motos, por ejemplo, diferentes tipos de motos. Bueno, lo mismo. Entonces, te motiva, bueno, a mí me motiva a entrenar más y a prepararme para poder participar en otra categoría o incluso, claro, en otro tipo de disciplina. Para llegar a una competencia, ¿cuántos saltos tienes que hacer de entrenamiento? Porque, como bien lo dices, ¿no? Es escasos minutos los que estás en una competencia, pero creo que tienes que estar miles de horas atrás para llegar en buenas condiciones. Sí, pues depende. Haz de cuenta que, por ejemplo, tu curso de paracaidismo son 8 saltos para que ya puedas saltar solo. Pero de ahí hay licencias. Licencia, por ejemplo, la licencia A, que es hasta 25 saltos, te van enseñando habilidades para que puedas volar seguro y luego puedas volar con otras personas. Luego licencia B a partir de los 50 saltos, licencia C y licencia D, ¿no? Que son ya como los pro. Entonces, en mi caso, hay 2 formas de que pues avances, ¿no? Siempre tienes que practicar. Una es solo saltando del avión, que pues al final es muy demandante, o sea, todo el tiempo que implica el antes, el durante y el después, ¿no? Cuando solo estás entrenando como pues, el minuto de caída libre. Y también hay otra forma de entrenar que es el túnel de viento. En túnel de viento, bueno, tuve oportunidad de entrenar antes de esta competencia en Rusia, en un túnel de viento ruso, y también en uno que está en Venezuela, que lo acaban de abrir y es muy bueno. Entonces, ¿por qué? Porque en el túnel de viento, o sea, estás como si estuvieras sobre un ventilador gigante que te está manteniendo como en la sensación de caída libre y puedes concentrarte más en tus movimientos de precisión. Entonces es como como el entrenamiento aparte, fuera de, por ejemplo, de las competencias, ¿no? Entonces, en mi caso, yo tengo 158 saltos. Mis compañeros tienen más, uno tiene 800 y el otro tenía como 600. Ajá. Poquitos nada más, ¿no? Poquitos 800. Son bastantes, entonces, pero con las horas de túnel, que al final, por ejemplo, si estoy entrenando 1 hora, bueno, es como si hubiera saltado 120 veces, ¿no? Entonces ahí se va compensando. Entonces, aunque sí es importante el número de saltos que tienes porque le da una referencia a la otra persona de qué tanta experiencia tienes pues, en caída libre, también es importante o es muy válido escuchar también el número de horas de entrenamiento de túnel, ¿no? Porque significa que entrenaste precisamente solo en la caída libre, igual durante ese periodo de tiempo. A mí me llama mucho la atención. He visto algunos videos en esta zona del sureste mexicano, centro-sur. Creo que nada más en Cuautla es donde se realiza este tipo de actividades. He visto un influencer y a mí me llama mucho la atención cuando dicen, cuando van en el avión y la gente que experimenta la caída, el paracaidismo, la gravedad cero. Donde mucha gente de ahí es donde dice, ya no, mejor me quedo o no. Platícanos un poquito, ¿qué sientes tú cuando llegas a ese momento que quiero entender y quiero que nos hagas el favor de explicarnos en qué momento es eso, cuando dicen, ya llegamos a la gravedad cero? ¿Qué pasa ahí? En gravedad cero es cuando, de hecho es un movimiento que hace el piloto del avión, por ejemplo, y de hecho hay aviones especializados y vuelos en que solo vas a hacer gravedad cero, en Estados Unidos, por ejemplo, que es cuando llega un punto en el que solito se empieza a bajar y entonces tú quedas como un poco suspendido, ¿no? Es
cuando sacan en esos videos de, oh, estamos flotando, y pues dura unos segundos. Pero en el paracaidismo, o sea, lo que realmente estás haciendo, estás cayendo, ¿no? Pero a diferencia del bungee o de otras experiencias, no sé, la montaña rusa, etcétera, no te produce vértigo, porque lo que te produce vértigo en estos juegos, por ejemplo, o en el bungee, es la proximidad. O sea, al ver que te estás acercando al suelo, pues entra uno en pánico, miedo, ¿no? Exacto, se siente porque todo lo que podría pasar. Pero cuando estás saltando, cuando saltas del avión, estás tan alto que no hay una sensación de caída. Entonces tú no ves realmente el suelo aproximándose y se te cambia completamente el chip. Entonces es una sensación pues indescriptible y no la podemos comparar con otra similar porque no hay otra experiencia semejante, ¿no? Entonces es cuando sientes que estás flotando y es cuando a la gente le cambia completamente pues de estar con miedo, exacto, vas con miedo a lo desconocido, porque justo no tienes una referencia y la única que tienes es montaña rusa o bungee o algo como súper expuesto, sentirte vulnerable. Y cuando saltas ya con paracaídas, aparte que vas en un salto tándem con un instructor experto y llevas 2 paracaídas, es súper seguro, no hay esa sensación de caída, entonces comienzan a disfrutarlo y entran en esta euforia, entramos, ¿no? En esta euforia de wow, estoy flotando, estoy suspendido en el aire y creo que es una experiencia que todos deberíamos vivir al menos una vez en la vida. Créeme que es como si renacieras, o sea, llegas al suelo y dices, acabo de saltar de un avión en movimiento y en perfecto estado. ¿Qué me puede detener en la vida, no? Después de esto. Así es, de verdad que es una adrenalina, siento yo, que no cualquiera lo puede hacer, definitivamente, y que es algo extraordinario. Te agradezco mucho que hayas compartido esta experiencia con nosotros. ¿Algún mensaje final que nos quieras compartir? Pues que invito a todos. Tenemos una zona en Atlixco, Skydive Puebla, que es de la misma compañía de Skydive Cuautla. Y claro, que yo se los recomiendo que al menos una vez en la vida lo intenten. Así que, bueno amigos, pues ya compartimos esta experiencia y sobre todo que siempre en TVO Deportes están los mejores deportistas. Gracias, hasta la próxima.